Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos de vuelta después de ese comienzo musical y con nuestro panel listo para empezar a conversar los temas del día de hoy. Nos acompaña Sofía Fuentes, secretaria nacional de Acción y Despliegue Territorial del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenos días. Feliz 2025. Aprovecho. Eso mismo. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y también que tengamos un buen 2025. Exacto. Estamos inaugurando con ustedes este año, así que felices. También nos acompaña Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública. Esteban, lo mismo, feliz 2025 y gracias por acompañarnos en este comienzo. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo, y también aprovechar de saludar a Sofía, a ti, a todos los que nos están escuchando, y que partamos con toda la fuerza, las ganas, el ánimo, ¿cierto?, este 2025. Bueno, partimos con todo porque además la agenda no ha parado para nada, se está con la expectativa de lo que se va a estar desarrollando durante este año 2025, últimos meses o últimos años en rigor donde se puede seguir sacando adelante esta agenda por parte del Ejecutivo. Ya vamos a entrar tal vez en una perspectiva más general, pero un tema que se ha estado llevando la atención durante la última parte de este 2024 y también con este comienzo tiene que ver con la reforma de pensiones. Recordemos que se han estado dando pasos más allá de lo que se ha dicho a nivel político. Pareciera que han habido puntos de acercamiento, lo ha dejado entrever el ministro Marcel, la ministra Jara, también en el mismo Senado, algunos parlamentarios incluso de oposición. Sin embargo, hay declaraciones que empiezan a generar cierto enrarecimiento del ambiente y particularmente con lo que señaló el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en su red X, donde señaló que es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP. Es parte de lo que señaló en estas redes y esto rápidamente trajo reacciones a nivel político. Una de las primeras en reaccionar fue la ministra subrogante, vocera de gobierno, Aysén Echeverry. Evidentemente no estamos de acuerdo, aludiendo entonces efectivamente a estas declaraciones. Por otro lado, y quiero recoger algunas frases que han surgido también en la prensa del día de hoy, a propósito ya del tradicional caldillo de congrio del PC de Año Nuevo, donde también tuvimos algunas declaraciones al respecto. Sin ir más lejos, Lautaro Carmona, el presidente del PC, llamó al orden del partido para respaldar acuerdo en pensiones, tras lo que se ha particularmente identificado como disidencias internas. Todo lo que implique que de verdad resolvemos un aumento de las pensiones ahora debe ser respaldado por nosotros como partido. También tenemos declaraciones de la ministra del Trabajo, Janet Jara. No sé quién se podría oponer en realidad a un proyecto de ley que les mejora las pensiones a las personas. Alguien a quien le fuera indiferente, por lo menos a nosotros no nos es indiferente. Es otro de los comentarios en este caso, de la ministra Jara. Recordemos que el 31 de enero es el plazo para que efectivamente dentro del PC se vayan también planteando el tema de las directivas, así que también los puntos de vista que se vayan planteando desde el PC no son menores. Bueno, quiero quedarme con estas declaraciones y particularmente las visiones de ustedes respecto a este proyecto de reforma previsional, tomando en cuenta lo que ya les decíamos. Se ven buenos augurios, al menos en lo que tiene que ver con los acuerdos, pero estas frases de todas maneras enrarecen el ambiente. Parto contigo para comenzar esta conversación, Sofía. Ya, estuvo movido este último fin de año y creo que es bueno porque significa que la discusión efectivamente está avanzando y ya se ha generado como a nivel social como yo creo que una relevancia y también un sentir de que esto puede salir a la luz y que efectivamente hoy día van a mejorar las pensiones a las chilenas y chilenos. Sobre el punto último, que creo que ha sido un elemento que hoy día ha llamado la atención, lo que ha pasado dentro de las distintas bancadas. Primero señalar que este proyecto ya lleva más de 2 años en discusión en el Congreso, o sea, se presentó en noviembre de 2022 y sabemos que pasó el primer trámite por la Cámara y hoy día está la discusión en el Senado. Si bien de la Cámara salió un proyecto que estaba, por así decirlo, casi vacío porque se rechazaron muchas cosas del corazón del proyecto, hoy día se está buscando generar un acuerdo transversal en el Senado que permite integrar todos los ingredientes. Y ahí creo que la ministra Jara, que también dio sus declaraciones, por supuesto, ha sido súper clara en decir que en ningún caso esta negociación está terminada. Entonces, tener como posiciones que hoy día vayan a decir no vamos a aprobar o sí vamos a aprobar cuando no sabemos qué es lo que va a salir efectivamente, es un problema. Ahora, por supuesto que cada uno tiene la libertad de dar su opinión y estamos en una democracia y yo creo que eso es muy valorable de que hoy día exista la posibilidad para que los distintos actores del mundo político estén opinando y estén compartiendo también su visión.
Y por otro lado, creo que hay dos elementos que son los más complejos y los que hoy día están como en el corazón de la discusión. El primero, que a mi parecer es el esencial dentro de la propuesta del gobierno y también de lo que hemos planteado de los partidos políticos oficialistas, tiene que ver con la separación de la industria, que sabemos que es uno de los temas más complejos, porque efectivamente lo que se busca ahí es que hoy día tengamos un ente que administre y otro ente que sea el inversor. Y con eso lo que vamos a buscar es que el negocio no se concentre solamente hoy día en lo que son las AFP y que efectivamente puedan entrar otros actores a competir dentro del sistema de inversiones. Y yo creo que eso, la ministra Jara ha sido súper tajante en decir que no se avanza sin eso. Entonces me parece que un elemento de los que complicaba está, al menos por ella, clarificado y dicho de muy buena forma y también con mucho compromiso. Y el otro elemento que tiene que ver, que ha sido como uno de los que más se ha discutido, que tiene con el seguro social. De cuántos son los puntos que van a capitalización individual y cuántos son los puntos que van al seguro social. Hoy día el acuerdo es 3-3 y dentro del 3 que sería seguro social está un 1% que sería el de compensación de las mujeres y el otro 2% a el seguro social. Ese es un debate que ha sido súper importante porque estamos hablando hoy día de poder generar un seguro que permita que las pensiones suban hoy día a la gente que ya está pensionada, que sabemos que por el sistema FP tienen pensiones muy bajas, todo el problema que ya conocemos. Y por otro lado existe una parte que señala que todo tiene que ir a capitalización individual, que con eso van a subir sí o sí las pensiones. Pero el gobierno ha sido súper claro en decir que es imposible hoy día subir las pensiones de la gente que ya está pensionada con los recursos que tiene el fisco. Entonces creo que ahí hay un elemento que también se ha señalado por parte de la ministra Jara y por parte del gobierno, que no podemos avanzar en esta reforma si que no existe el seguro social, porque si no, no podríamos subir las pensiones de la gente que hoy día tiene unas pensiones de miseria, como ya las hemos conocido. Entonces creo que esos elementos de la discusión son los que están tensionando más y los que son más del debate público, pero justamente el gobierno ha sido muy claro en cuáles son sus posturas. Y ha cedido bastante, o sea, partimos con un 6% directo a seguro social, entonces igual quiero recordar eso que me parece importante, que hemos ido cediendo, también se dio la posibilidad de que la AFP entren en la industria y a competir como los otros actores, como hay hartas cosas que yo creo que se han avanzado y que también van a permitir llegar a un acuerdo. Esteban, voy contigo ahora, varios puntos que ahí establecía Sofía de cómo se ha estado también desarrollando esta negociación, importante también recordarlo, esto está en plena negociación, todavía no está absolutamente cerrado y de ahí que declaraciones como las del exalcalde Jadwe también generen un poquito de inquietud por lo que puedan afectar también estas mismas negociaciones. Te dejo la palabra, además ahí Sofía traía a colación varios temas que van de la mano con esta conversación, ese porcentaje que va a quedar efectivamente para compensación, pero además un tema que muchas veces se olvida, lo que hablábamos de la separación de la industria, que no siempre se trata, al menos en este tipo de conversaciones. Te dejo ahí la palabra. Sí, perfecto. Bueno, primero que todo, a mí esta discusión, digamos, de alguna manera siempre la he encontrado bastante extraña, porque cuando uno parte de la base, por ejemplo, cuando uno mira el Congreso, ¿cierto? El año 2022, cuando se ingresa el proyecto, la gente de derecha pensaba que de la Cámara de Diputados no iba a salir más o menos el proyecto aprobado tal como se presentó, ¿no? Y que el Senado era la Cámara que iba a ser más conservadora y ha sido todo lo contrario, digamos. O sea, el proyecto sale de alguna manera a ser Senado de la Cámara y lo están arreglando los senadores, digamos, más alineado con las ideas que proponía el gobierno. Pero lo que a mí más me preocupa antes de entrar, digamos, en la polémica de Jadwe y eso, es que el proyecto del gobierno, la reforma de pensiones, tratando de sacar un poco los lentes ideológicos, sigue siendo insuficiente, digamos, si uno mira en este tipo de reformas que tengan que ver con el largo plazo, es decir, no con personas simplemente que se están pensionando hoy día, que obviamente hay que ver cómo mejoramos esas pensiones, sino con aquellas personas que se van a pensionar en 40 años más, digamos, aquella fuerza laboral que está ingresando hoy día. Las estimaciones son que si hoy día subiésemos el 10% a un 16%, digamos, incluso si los 6 puntos fueran a cotización individual, las personas que están ingresando a trabajar hoy día tendrían, al terminar su vida laboral, cerca de 40 años más, pensiones iguales a las que hay hoy día. O sea, el 6% para las personas que están ingresando a la fuerza laboral hoy día sigue siendo insuficiente si es que queremos mejorar de forma considerable las pensiones. O sea, en el fondo hay primero un problema de sueldos bajos y poco ahorro, digamos, en el tiempo. Entonces, primero, digamos, que hay que tenerlo claro que cualquier tipo de reforma que se lleve a cabo que busque mejorarlo, o sea, que yo creo que hay que pensar en la buena voluntad de todos los actores, sigue quedándose un poco corto en términos técnicos, ¿no? Eso como primera cosa. Como segunda cosa, yo creo que en el caso del alcalde Jadwe, también habla por parte importante, digamos, de la base del gobierno, que efectivamente votó por un gobierno que dijo que iba a acabar con la AFP.
y estamos viendo un proyecto de reforma que no es menor, ¿cierto?, que es importante, pero que al final del día no acaba con la AFP. O sea, intentará, digamos, debilitarla, tendrá otro tipo de objetivos, pero no va al núcleo, ¿cierto?, que de alguna manera ha sido la bandera importante, de parte importante de la izquierda en los últimos años, que es básicamente sacar a la AFP del negocio y buscar un modelo alternativo, distinto, no sé cuál, pero distinto al que tenemos. Entonces también yo creo que ahí esa reacción, digamos, busca responder a cierto votante que quizás se siente un poco, no sé si traicionado, pero al menos abandonado. Y además, bueno, una nota nomás, digamos, que llama la atención también que una persona que está con arresto domiciliario solo con un tuit o con una declaración, por cierto, una entrevista por Zoom, cambia el eje de la discusión, digamos, y hoy día el problema ya no son, digamos, cuántos senadores de oposición se suman o no al acuerdo, sino que, digamos, una persona que está en su casa desordena todo esto y eventualmente puede hacer que el acuerdo se caiga por la izquierda y no por la derecha, digamos. Entonces eso también un problema, un nuevo problema, digamos, para digamos, en la disidencia dentro de la izquierda. Y lo otro también que me parece importante resaltar, o que yo creo que a veces queda un poco fuera de la discusión, más allá de los 6 puntos, ¿no?, es cómo también fortalecemos la PGU, digamos. La PGU es, sin lugar a duda, la reforma más importante que se ha hecho en los últimos 20, 30 años en materia de pensiones, digamos, un aporte universal para todos los chilenos, excluyendo evidentemente al 10% más rico, en el cual se da un piso mínimo y por lo tanto también, que a veces incluso maliciosamente se saca de los cálculos, porque se dice, no, hay ciertas personas que con pensión autofinanciada reciben 50.000 pesos, pero eso no es real, pues, o sea, no es la pensión real, digamos, está bien, autofinancia 50.000, pero el resto llega por PGU que, si bien obviamente ideal sería que fuese más alta, llega igualmente y por lo tanto eso no puede sacarse de la base de cálculo. Por lo tanto también ahí yo creo que hay otro pilar que, además del contributivo obligatorio, ¿cierto?, también tenemos que mirar cómo este pilar solidario, ¿no?, o antiguo pilar solidario PGU hoy día, sigue creciendo también y da una base más sólida, ¿cierto?, a todos los chilenos que hoy día tienen pensiones bajas, digamos. Eso efectivamente haría que las pensiones, si la PGU se fortalece, se sube, aumenten inmediatamente, digamos, al día siguiente que se aprueba la reforma. Entonces eso también yo creo que son elementos que hay que ir destacando y no solamente centrarnos en cómo distribuimos, ¿cierto?, este 6% adicional de cotización. Sofía, varias cosas. Quiero entrar también con esta reflexión que hacía Esteban respecto a efectivamente lo que en el comienzo del periodo se observaba como posibilidades de ir entrando en el tema de modificaciones al sistema previsional del país y cómo podría efectivamente en algún sector del oficialismo ir generando cierta inquietud las características que ha ido asumiendo este proyecto. Ahí lo mencionaba Esteban, tal vez de alguna manera también está detrás de estas declaraciones del ex alcalde de Recoleta. Y por otro lado también entrar un poquito con la figura de la PGU, porque en este debate que se ha estado dando durante todos estos años, la figura de la PGU ha estado permanentemente presente a la hora de ir viendo las posibilidades de sacar adelante esta propuesta. No quería tampoco dejar de lado lo que el presidente Gabriel Boric comentó en torno al tema previsional en su mensaje de fin de año. Ahí él dijo que tengo la convicción que el sistema previsional y la reforma que estamos empujando tiene que hacerse cargo de quienes hoy viven con pensiones de miseria. Por eso hemos impulsado Chile Cuida para apoyar a quienes cuidan a una persona mayor con discapacidad, cuidar a quienes nos cuidan. Es parte también de las declaraciones que hizo el presidente en su mensaje de fin de año, lo que da cuenta también la importancia que le da este gobierno a lo que es este cambio. Te dejo la palabra ahí, Sofía. Sí, varias cosas. Lo primero, que creo que justamente el problema de que hablamos hoy día de que las pensiones autofinanciadas, que son las que entregan la AFP, son muy bajas. De hecho, en octubre, las pensiones para mujeres que cotizaron entre 35 y 40 años, el promedio de las pensiones era de 284.769. Eso era de personas que cotizaron toda su vida laboral. Entonces quiero solo señalarlo como trabajando toda una vida, esa es la pensión que te toca por el sistema que hoy día tenemos en Chile. Entonces quiero señalar que ahí hay un problema de base de las AFP y esa ha sido una de las cosas que más se ha señalado, al menos desde el gobierno y el oficialismo. Sobre el debate de la PGU, entiendo que ya es parte del acuerdo que la PGU está en 250.000 en el Senado y eso entraría en el paquete de toda la reforma, porque me parece que justamente lo que hoy día hablamos es que tenemos que tener un pilar tripartito. Tenemos que tener al Estado, tenemos que tener al empleador y tenemos que tener, por supuesto, a los cotizantes. Entonces, creo que con eso se está pensando en cómo nosotros hoy día fortalecemos las pensiones,
tanto aquí como a 40 años, pensando en un modelo que tenga 3 fuentes de ingresos finalmente. Si hoy día no podemos pretender que el Estado se haga totalmente cargo, y yo estoy de acuerdo con eso, y también tenemos que, el empleador tiene que poner su parte, y por supuesto las personas tienen que también cotizar, y de hecho la reforma trae varios elementos que van a propender a que la gente cotice, porque justamente también ese es un problema que se ha observado, que hay mucha gente que finalmente, también sabiendo las pensiones que tienen, no cotizan, y también pasaba con el modelo de honorarios, que también se ha ido mejorando en los últimos años. Entonces creo que eso es un elemento que va a permitir que efectivamente tengamos mejores pensiones. Sobre el tema del presidente, yo aquí quiero como señalar algo que me parece muy importante. Creo que en la mayoría de los discursos públicos que ha hecho el presidente, tanto de fin de año, cuentas públicas, como todas las fechas icónicas, el presidente ha puesto la prioridad en la reforma de pensiones. Tengo como recuerdo desde el día cero de que él ha dicho que esa es una de las reformas más importantes de su gobierno, porque hoy día tenemos un problema latente de pensiones de miseria, y yo quiero que eso como que quede muy claro, y justamente el gobierno lo que ha hecho es ceder en varios aspectos, y eso lo entendemos, y ha sido un debate largo dentro del oficialismo, también dentro de mi partido, por supuesto, y sabemos que hay que ceder cosas porque hoy día lo que se necesita es que las pensiones suban ahora. Y hay elementos que lo señalé anteriormente que son un mínimo para que esta reforma pueda avanzar, porque por supuesto tampoco podemos tener una reforma que esté completamente de acuerdo con la derecha. Por eso se trata de llegar a acuerdo, y ahí la ministra Jara ha hecho un gran trabajo de conversar en el Senado sobre esto. Y un tercer elemento que igual creo que es importante de por qué está este debate sobre las AFP, que creo que hoy día hay un elemento que se tiene que integrar también en la industria, y también se tiene que integrar en la reforma y que va en la propuesta, y que justamente lo que va a buscar no es tan solo que las AFP disminuyen en el mercado. Sí, yo creo que ahí hay un elemento, la ministra Jara ha dicho que la AFP ya no van a existir, de hecho no van a existir como los entes principales del sistema de pensiones, que tiene que ver cómo nosotros en las inversiones también el ente que invierte se hace cargo de las pérdidas, porque creo que eso es una cosa de que no es tanto del debate público, pero es muy relevante. En la crisis del 2008, la cantidad de plata que se perdió y que fue directo a afectar a las pensiones de las personas. O sea, la AFP y el negocio no se tocó, pero vimos cómo tuvo una caída drástica en muchas de las pensiones, y hoy día tenemos las consecuencias de eso. Entonces, lo que tenemos que también prever es cómo el sistema se hace cargo de que las crisis económicas, porque hay entes inversores, eso lo pagan también los inversores y no solamente los pensionados, porque justamente lo que estamos previendo es que suban las pensiones y que no nos hagamos cargo las personas que trabajamos 35, 40 años, de que después tengamos pensiones autofinanciadas de 284.000 pesos. Me parece que ese es un monto así que uno lo mira y dice, esto ya es el fin del sistema. Y que también, por cierto, recordemos que las AFP, y cuando se instaló este modelo, dijeron de que esto íbamos a tener el 100% de nuestro sueldo cuando nos pensionáramos. Entonces creo que ahí hay un actor dentro de este debate que ha estado muy guardado, que hoy día hace una campaña a favor, en contra de la reforma de pensiones del gobierno, con platas públicas y con platas de todas nosotros finalmente. Entonces creo que ahí hay un elemento que es importante que tengamos en cuenta. Esteban, a propósito de lo que nos comenta Sofía, ¿te da la impresión que en esta pasada, en esta discusión, las AFP efectivamente cambian su naturaleza, si es que efectivamente se saca adelante esta propuesta, y muy en la línea también de lo que tú señalabas? Hay muchos que frente a la manera en que se ha estado desarrollando esta negociación, tal vez no se sienten del todo cómodos en la forma en que se está finalmente sacando adelante un acuerdo. Observar las características que van a tener las AFP en un escenario futuro, ¿puede de alguna manera dar la razón al Ejecutivo? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, primero una cosa que decía Sofía que me parece muy importante, tiene que ver con los incentivos que se generan hoy día también para cotizar. Eso me parece que, bueno, el punto de vista técnico es fundamental, porque también, la verdad, comentando con un conocido, digamos, oye, o sea, si suben 6%, si esto seguro, o sea, no te preocupes, te ponía a boletear, digamos, y ese 6% lo rayan a APP y listo. O sea, de alguna manera hay que también evitar, si uno quisiera una buena reforma, que ese tipo de vacíos queden, porque al final del día la idea es que la gente esté formalizada. También eso nos permite también proteger, digamos, los recursos de los chilenos a futuro. Y además también, que también otra cosa que me parece importante, que la discusión siempre entra como a destiempo o queda a la cola, que son los trabajadores honorarios. De alguna manera que nosotros ya se hizo una reforma, ¿cierto?, para que cotizasen, ¿cierto?, de aquí al 2027 tienen que, de alguna manera, las boletas ya no tienen un aumento en la cotización,
pero que dentro de la discusión también hoy día también están quedando fuera. Hoy día también, digamos, yo sé que es complicado, digamos, Sí. porque hay mucha gente que lo hace por otro tipo de razones tributarias y cuestiones, pero que también hay que tener en consideración cómo involucramos a todos en el sistema, cosa de que efectivamente en 40 años más no estemos de nuevo con la discusión de, oye, las pensiones siguen siendo bajas, etcétera. Y que también tiene que ver, ¿cierto?, con la cantidad de ahorro. Respecto de la AFP, yo creo que lo relevante, más allá de la naturaleza misma de estas, si es que cambian o no, si es que de alguna manera siguen existiendo como tal, como las conocemos hoy día, o con los cambios que propone el proyecto, es que tengamos un sistema que nos permita aumentar las pensiones, que sea responsable y que no necesariamente, digamos, se fije, digamos, en intentar, porque al fin y al caso es lo que uno ve, en intentar atacar a un actor de la industria. Actor de la industria que más allá, digamos, de si las pensiones hoy día son bajas o no, digamos, es un actor que ha permitido también que tengamos un sistema de pensiones que está dentro de los 10 mejores del mundo, digamos. Es un sistema que, si bien hay que mejorarlo mucho, yo creo que lo que se valora así de la discusión hoy día es que la estemos teniendo, porque es un sistema que probablemente en los 90, cuando de alguna manera había mayor capacidad de acuerdo, no se le hicieron correcciones que debiesen haberse hecho, como por ejemplo cotizar más, como por ejemplo una muy impopular, pero que de alguna manera también es necesario, aumentar la edad de cotización. Se están intentando hacer hoy día, pero lo importante es de alguna manera proyectar un sistema que nos permita que en 40 años más las pensiones sean de alguna manera dignas. Yo estoy de acuerdo con acá que hablar de 280.000 pesos con los precios que uno se de alguna manera están en Chile, es una pensión muy baja. Eso a todas luces. Y tenemos que ver cómo mejoramos eso, pero también, digamos, sin generar un Frankenstein en el cual, digamos, no se entienda muy bien de alguna manera y que no estemos cambiando después, porque eso es importante, digamos. Cuando tú dices un 0,5 a ciertas cosas, un 1,5, bueno, que eso sea que se aplica a pensiones siempre y no que después estemos cambiando esa utilización de recursos directos de los cotizantes en otras cosas. Y lo último, digamos que también yo creo que ha estado fuera de la discusión, pero que me parece importante, si uno quiere avanzar hacia un sistema con mayor también presencia estatal, ¿por qué no cargarlo, digamos, a impuestos generales, digamos, y no a la cotización individual de los cotizantes? O sea, digamos, los sistemas que son de los estados benefactores son con cargo de impuestos generales y no a la cotización de cada una de las personas. Entonces eso también yo creo que es una discusión que es importante en el sentido si estamos pensando en o no cambiar el modelo que tenemos en Chile. Sofía, te dejo tiempo para cerrar ideas. Sí, como dos cosas. Lo primero es que creo que hoy día cuando estamos hablando de que el Estado sea parte de este sistema, por supuesto que también entendemos que tiene que haber un ente creado, que es el que se está proponiendo, que se va a crear un ente que va a ser el que se va a hacer cargo de administrar y del pago de las pensiones a las personas. Esto, la idea de que sea separado de la inversión es que justamente lo que generemos es un modelo en donde la plata se utilice efectivamente para el pago de pensiones y no se utilice para otras cosas y que se invierta justamente para que las pensiones crezcan de las personas en el futuro. Yo creo que ahí es importante eso señalarlo porque existe mucha confusión y se da mucho el debate sobre que mi 6%, que con mi plata no, y creo que lo que hoy día tenemos que aclarar, y también ha sido muy enfático el gobierno en eso, e informar, es que estos entes van a ser separados justamente para que no se provoque esta duplicidad de funciones que dentro del Estado genera dudas de personas y hay diferencia ideológica finalmente sobre el debate de la participación del Estado dentro del sistema de pensiones. Eso es una cosa que me parece importante aclarar para que la tengamos. Y lo segundo, yo creo que cuando nosotros estamos pensando hoy día en esta reforma que está proponiéndose generar un acuerdo transversal, sabemos que el oficialismo no tiene mayoría en el Congreso, por lo que necesita tener un acuerdo con la oposición, se está pensando en un sistema a largo plazo que permita que el modelo y que el sistema de pensiones sea sostenible en el largo plazo, de aquí a 40 años, donde hay un modelo que sea con distintos elementos de carga, donde podamos tener la certeza de que las personas que hoy día empezamos a cotizar, sepamos que en 35 años más vamos a poder tener una pensión superior al menos al sueldo mínimo en ese momento, porque hoy día la pensión es la mitad del sueldo mínimo, la que tienen las personas, sin contar la mayor cantidad de personas que son las que hoy día no tienen ni siquiera ese monto de cotización. Entonces, creo que eso se está pensando a largo plazo y esa es hoy día una política que el gobierno se ha propuesto, que la reforma de pensiones no sea solo el sistema y el modelo que quiere el oficialismo, por supuesto, sabemos que eso no es posible, sino que tengamos un acuerdo como Estado que permita que la gente finalmente viva mejor, que es el objetivo de todos los que estamos haciendo política. Y otro elemento que también quiero como señalar y que me parece importante dentro del debate
es lo que han hecho las AFP hoy día con su campaña, como es una campaña política finalmente. Yo creo que con eso hay que ser súper enfático. Estamos teniendo un ente privado que se encarga de pagar las pensiones y de invertir, que está interviniendo en la opinión pública con recursos que sabemos que efectivamente la única forma de que los tengan es con la plata de las cotizaciones, con inversiones, etcétera. Puede ser que sean de las utilidades, ahí todavía no se ha aclarado eso en el debate público, pero ellos están interviniendo en el debate público como si fuesen un actor político más. Y eso es súper complejo porque estamos hablando hoy día que ellos no tienen las platas, o sea, las platas son de todas las chilenas y chilenos. Y con eso ellos están incidiendo en la opinión pública. Y creo que justamente lo que pasa es que como que hay gente que pasó que, por ejemplo, nosotros hicimos una campaña como partido político, como el Frente Amplio, hicimos una campaña de información, estuvimos entregando volantes, estuvimos haciendo exactamente, estuvimos haciendo toda una intervención a nivel nacional y se generó mucho debate sobre eso. Y yo me pregunto, hoy día el papel de los partidos políticos justamente es informar a la gente y entregar sus opiniones y sus propuestas, que son distintas, por supuesto, a otros partidos políticos. Estamos en un sistema democrático. Y la gente estaba muy escandalizada por eso, entonces creo que hay una confusión porque no nos escandalizamos que la AFP, cada vez que uno aprieta una noticia sobre pensiones, te aparece como tu 6% es tuyo, no lo entregues. Entonces creo que esas cosas hoy día son importantes que las podamos conversar y también que nuestro sistema sea súper claro de quiénes son los que efectivamente son parte del debate público y no un ente privado que administra nuestros fondos para dar su opinión. Esteban, también para cerrar ideas, al menos en este punto. Sí, a ver, me parece que excluir a priori a un actor que, está bien, es un ente privado, pero que participa del sistema y que de alguna manera también es uno de los encargados, no me parece bien. Ahora, que eso implique que uno pueda mirar con beneficio inventario lo que dice, porque es parte interesada también, porque esto obviamente es parte de alguna manera el servicio público que entrega al invertir pensiones, pero al mismo tiempo su fuente de ganancia, ¿cierto? Que son sus utilidades. Eso es otra cosa, pero yo creo que un ente que ha trabajado los últimos 30 años o más, digamos, en este sistema, no debiese ser parte de la discusión y también al menos considerarse la perspectiva técnica, porque al fin y al cabo también los datos los tienen ellos, digamos. Entonces eso me parece que es importante. Pero ahí, bueno, yo creo que de aquí a probablemente, ¿cierto? Principio de este año, ya marzo, debería avanzar esto, porque además yo creo que nadie quiere arrastrar tampoco, digamos, pensando ya en las candidaturas presidenciales, nadie quiere arrastrar, digamos, una reforma compleja que hemos visto que es difícil de cara a las elecciones presidenciales, digamos, o sea, también, digamos, y porque además en general cuando las reformas se debaten al calor de las elecciones, terminan saliendo malas, o sea, digamos, el incentivo a generarle un daño al otro, digamos, también es muy alto y eso yo creo que no le hace bien a nadie. O sea, yo creo que en ese sentido, si vamos a cerrar este proceso, sea con acuerdo o sin acuerdo, tiene que ser lo antes posible, cosa que esto no se enrede después con otros intereses. Y hoy día creo que estamos en un buen momento en el sentido de que las candidaturas, más o menos uno puede ya más o menos proyectar cuáles van a ser, pero que no están definidas, porque eso ya también enredaría más la discusión. Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos. Continuamos con nuestro panel del día de hoy, el primer panel además de 2025 acá en Enlace USACH, con Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública, y con Sofía Fuentes, secretaria nacional de Acción y Despliegue Territorial del Frente Amplio. Les decíamos, vamos a mantenernos un poco en lo que tiene que ver con agenda y también proyectando un poco lo que se viene en este año 2025. Estamos claros que estas primeras semanas del año el enfoque va a ser en el ámbito previsional, pero hay hartos temas que están presentes en la discusión y que de seguro va a ser relevante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proyecto de aborto sin causales, que ha estado en el debate también y que es una de las prioridades del Ejecutivo para el año que estamos comenzando. También es bien importante los aprontes que vamos a hacer en torno al crédito con aval del Estado, al fin al crédito con aval del Estado. Recordemos que se ha generado esta nueva institucionalidad, se presentó el proyecto, sin ir más lejos, acá mismo en la Universidad de Santiago, y obviamente va a ser una discusión importante a seguir dando. Son algunos de los elementos que hay que tener en cuenta entonces en lo que tiene que ver con la agenda gubernamental. Yo quiero ir con ustedes para no solamente tocar estos dos temas puntuales, de seguro en sus perspectivas también hay elementos que es importante tenerlos en cuenta en esta casi última parte, el último año de gobierno. Esteban, parto contigo ahora para que me cuentes un poquito cómo vislumbras este escenario 2025. Sí, a ver, cuando uno mira las prioridades del gobierno, más o menos
no sorprenden mucho, digamos, ¿cierto? Son cuestiones que han venido trabajando desde el primer día y por lo tanto buscarán consolidar, cerrar y alguna que sea el legado, ¿no?, del presidente Boric en esta pasada. Sí me parece que es importante que se mantenga la discusión que tenía, ¿cierto?, algunas luces, digamos, este año particularmente que tienen que ver con sistema político. Me parece que una reforma, no, al menos ya, yo era más ambicioso antes, hay algo más sustantivo, pero al menos con una reformita, sería importante también que algo que nos permita acotar, digamos, y encauzar las decisiones en el Congreso. O sea, yo creo que el ideal sería, ¿cierto?, reducir la cantidad de partidos, de alguna manera la representatividad también de los parlamentarios, pero bueno, alguna cosa que nos permita que de acá al próximo ciclo electoral, o sea, ciclo político, digamos, sea quien le toque encabezar los designios de la República, intentemos facilitar la posibilidad de llegar a acuerdos. Eso me parece que algo que está bien, probablemente en año de elecciones es poco atractivo, y menos cuando tenía los interesados también ahí debatiendo si es que eventualmente van a poder ser reelectos o no, pero eso es un elemento que yo agregaría, digamos, a las prioridades que tienen que existir, porque... ¿Mayor compromiso del Ejecutivo, por ejemplo? Porque recordemos que esto surgió desde el Senado, se ha dicho en el Ejecutivo de que varios de los elementos están en concordancia con lo que se piensa en el gobierno, sin embargo, tal vez tú esperarías un poquito más de compromiso. Un poco más de compromiso, pero también yo entiendo, y aquí digamos, entiendo que probablemente las prioridades más potentes y más atractivas, incluso comunicacionalmente, son otras. Sí. Pero me parece que esto es como que lo urgente de alguna manera no oculte lo importante, y esto también es importante, digamos, desde el punto de vista de poder tener una discusión un poco más ordenada, digamos, en los próximos 4 años. O sea, yo al menos como para el debate agregaría principalmente eso. Sistema político. Sí, sistema político. Respecto a las prioridades, digamos, más concretas de lo que se ha dicho, bueno, de acuerdo, también yo creo que aquí, en un año en que de alguna manera el debate se va a empezar a presidencializar poco a poco, hablar de financiamiento en la educación y pensiones, como lo comentábamos, es un tema también en el cual al gobierno le permite también sacar banderas que a su base electoral les son de alguna manera, les es fácil de explicar, digamos, no hay que dar muchas razones, y en las cuales también se le va a generar un problema a la oposición, porque claro, también cuando son cuestiones que son más bien populares, digamos, posicionarse en contra, en el caso de que las convicciones así lo digan, es más bien difícil. Y lo otro que yo creo que es importante es avanzar en materia de seguridad y crecimiento económico, digamos, o sea, sumándole también al sistema político, perspectivas de crecimiento como las que tenemos hoy día, en torno al 2, un poco menos. Es poco si es que queremos de alguna manera nuevamente que los salarios comiencen a mejorar, digamos, que se genera mayor cantidad de empleo, que la inversión mejore, que la inversión extranjera aumente, todo ese tipo de cosas, sin una reforma o sin reformas, porque no es solo una gran reforma pro crecimiento, me parece que las cosas están complicadas, lo mismo, o sea este gobierno el que sigue, digamos. O sea, la única forma que recuperemos un poco la senda que nos está acercando al desarrollo hace algunos años, tiene que ver con que en su momento Chile crecía, ¿cierto?, al 6, al 5, incluso al 4%. Entonces eso también me parece que es una cuestión que deberíamos preocuparnos, digamos, de cuáles son las reformas o los ajustes que hay que hacer para atender a mayor crecimiento. Y ahí obviamente le dejaremos a la tarea de los economistas, no pretendo, digamos, quedar de chanta acá dando mis fórmulas porque no lo soy, digamos, pero me parece que por ahí debería ir también, ¿cierto?, o debería ser una de las prioridades, no solo del gobierno, sino que del sistema político, digamos, y preocuparnos de cómo logramos fortalecer nuestra economía y seguir creciendo. Sofía, voy contigo. Ahí Esteban daba cuenta de algunos temas que podrían ir más allá de lo que es la agenda original del gobierno, lo que hemos ya planteado, algunos de los temas que de seguro van a estar marcando la agenda durante este año 2025. Hablaba de sistema político, hablaba de temas de seguridad, también de crecimiento económico. Desde tu perspectiva también, ¿cuáles son los aprontes que haces? Mira, voy a partir por un tema que me parece importante, lo mencionaste, que creo que es el debate sobre aborto, que ha generado harta conversación las últimas semanas, y creo que es importante que profundicemos en eso. Sí. Se pospuso la presentación del proyecto por un tema de que está hoy día todavía el reglamento de 3 causales en Contraloría, y eso significó que no se pueda presentar un proyecto de ley que contemple efectivamente lo que pasa ahí. Y creo que hoy día se ha dado como un debate que me parece que no va en la línea de lo que uno esperaría en el sistema democrático.
Lo que se ha planteado tanto desde el gobierno, que por supuesto sectores del oficialismo, yo creo que, espero que el 100% estamos de acuerdo con el proyecto y la postura que ha planteado la ministra Orellana, pero lo que se ha propuesto hoy día, y también lo mencionó ayer la ministra Aguilera, es que se abra el debate sobre esto. Presentar un proyecto, por supuesto, y de que podamos llegar a una conversación que permita avanzar en ciertos temas que hoy día son súper complejos. Por supuesto, hay un elemento que es primero, antes de la despenalización, o sea, antes de el aborto libre total, que es la despenalización. Y creo que ahí lo que tenemos que hacer es que los distintos actores que hoy día están dentro del campo político, ahí está el tema de la iglesia, que yo creo que es complejo también cómo se plantean para el debate, pero lo que tenemos que hacer es que podamos conversar y abrir la postura sobre esto. Yo creo que hoy día en la sociedad chilena es un tema que es muy importante de presentarlo, no tan solo por lo que significa para miles de mujeres que efectivamente abortan clandestinamente, sino también porque es un problema de salud pública lo que pasa cuando tienes una ley que penaliza efectivamente el aborto. Entonces, como primer punto creo que eso es importante porque si bien es parte de la agenda, es lo central de la agenda del gobierno el próximo año, o sea, ya este año, ya estamos en el 2025, sino más bien es un elemento que nos parece muy importante y que por supuesto parte del programa de gobierno. Desde el día cero este gobierno llegó al gobierno y dijo como este es uno de los elementos centrales de la agenda feminista del presidente Boric. Y por otro lado, algunos elementos que yo creo que son importantes que van a pasar este año. Primero, por supuesto, el sistema de pensiones, que eso ya lo hablamos, así que lo vamos a dejar ahí como prioridad uno, pero en una cajita. Y tenemos dos elementos que a mí me gustaría como profundizar. El primero es la propuesta de reforma al CAE, que en el fondo elimina el CAE. Que creo que ese es un debate que también es importante que podamos avanzar. No tan solo, por supuesto, porque nosotros hemos planteado también que hoy día existe un endeudamiento gigante, que sabemos que el sistema lo que ha hecho es que muchas personas que se endeudan para estudiar, finalmente después no pueden pagar esa deuda, lo que va generando que el Estado tenga un hoyo gigante financiero, porque finalmente tiene que pagarle a los bancos. Entonces, creo que ahí hay una propuesta que lo que tiene que hacer es que el sistema en adelante educativo permita que las personas cuando estudien no queden con una deuda gigante y el Estado no se tenga que hacer cargo de pagarle a la banca. Y creo que eso es parte de lo que ha planteado el gobierno y, por supuesto, terminar con el CAE, que es este sistema que conocemos hoy día. Entonces, me parece que tenemos que avanzar en ese proyecto, ojalá que logre salir durante el 2025, porque creo que eso va a generar también que el sistema educativo, el sistema universitario educativo, tenga otra lectura de no tan solo un modelo económico que finalmente lo que busca es que entidades educativas se enriquezcan y finalmente lucren con la educación. Entonces, eso yo creo que es un elemento que para nosotros es central. Y el otro que es una línea, yo diría, más que un proyecto en sí, porque hay varios elementos que tienen que ver con salud mental, también tiene que ver con lo que se hizo este año con el FONASA, el seguro complementario, tiene que ver cómo nosotros apostamos por un sistema nacional de cuidado. Y ahí creo que eso también es complementario, como también lo dijo, ahora, no había leído que también lo dijo el presidente, el pero me parece muy importante porque creo que eso es complementario a un sistema que lo que busca es que hoy día tengamos una sociedad mucho más humana, porque finalmente lo que pasa hoy día es que cada persona tiene que arreglárselas como puede para cuidar a sus hijas, hijos, adultos mayores, por supuesto, personas postradas, y lo que estamos proponiendo es que hoy día exista un modelo en donde esas personas no estén solas finalmente, que en su gran mayoría, más del 95% son mujeres. Entonces, ¿cómo nosotros vamos creando un Estado que permite hoy día, por supuesto, mejorar económicamente? Porque para todas estas cosas necesitamos que haya inversión, de que hoy día podamos sacar la reforma que está proponiendo el ministro Marcel en términos de impuestos, y para eso por supuesto que tiene que haber un acuerdo. Yo aquí comparto plenamente la postura que ha planteado el presidente en muchas ocasiones. Tiene que salir esto con diálogo y tenemos que pensar también cómo nosotros vamos mejorando hoy día, que tengamos en un país donde la gente efectivamente se sienta mucho más feliz. Porque lo que no queremos es que el descontento aumente, y hoy día yo, personalmente, creo que el descontento está aumentando, porque lo que vemos hoy día es que no sale la reforma de pensiones. Vemos que hoy día no tenemos un sistema que permita finalmente que la gente pueda educarse sin tener una deuda gigante posterior a eso, y que finalmente sabemos que la educación es un medio para salir de la pobreza, sabemos que la educación va a permitir que las personas puedan también mejorar su calidad de vida. Entonces, creo que ahí hay un tercer elemento que tiene que ver con cómo nosotros tenemos un sistema nacional de cuidado que efectivamente apueste por mejorar hoy día la vida de las personas.
Ujú. Esteban, ahí para ir cerrando también ideas respecto a esto, nos quedan ahí algunos minutos para aquello, me quedo contigo para también tomar los puntos que señalaba Sofía, pero en esencia lo que tiene que ver con los acuerdos, la forma en que se llega a consenso en muchos de estos puntos, y donde además, tú lo mencionabas, la discusión sobre el sistema político también es una arista no menor a la hora de pensar en de qué manera llegamos a esos acuerdos a futuro. Claro, o sea, si tenemos una institucionalidad que los fomente o que siempre, o de alguna manera la típica discusión entre gobernabilidad y representatividad, digamos. Sí. Ya tenemos un sistema muy representativo, o sea, con muchas fuerzas distintas en el Congreso, pero quizás eso en términos de la realidad democrática o el debate más bien de la democracia institucionalizada no es tan eficiente como uno le gustaría. Eso como primera cosa. Y respecto a otras prioridades, sí, yo creo que los acuerdos, pero no solamente acuerdos, digamos, en términos de los proyectos concretos de ley que estamos llevando adelante. O sea, por ejemplo, lo que puede hacer la discusión sobre el FES, digamos, es una discusión que es contingente, que tiene que ver con el proyecto de ley que modifica el sistema de financiamiento, sino que con cuestiones quizás también, y en un año electoral nuevamente quizás es difícil, más de largo plazo. O sea, por ejemplo, en materia educacional, una cosa es el financiamiento, que la discusión está planteada, ¿no? En unos términos, pero está planteada. Pero sino que también hacia dónde avanzamos, digamos, como modelo educativo en términos de calidad. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, y hoy día en la mañana escuchaba a Óscar Landerreche y también comentaba, digamos, que países, digamos, similares en ciertas características a Chile hoy, pero que en el pasado, como por ejemplo Irlanda, hicieron esfuerzos importantes por avanzar hacia sistemas, en este caso educativos, que fomentaran, por ejemplo, digamos que fortalecieran las competencias básicas de las personas, pero en la edad escolar, pero también, digamos, un sistema de capacitación o de recapacitación más bien de quienes estamos ya trabajando, digamos. O sea, hoy día hay pocos programas, digamos, el CENSE hace programas máximos de 22 horas, ¿qué competencia y habilidad gana una persona en 22 horas? Entonces ahí también hay reformas, digamos, que nos tienen que ayudarnos a que el país avance, digamos, en términos de mayores competencias, mayor adaptabilidad a lo que viene, y que por lo tanto eso, digamos, de alguna manera lleve también a probablemente mejor estándar de vida, mayor felicidad, mayor calidad de vida. Por lo tanto, eso también, digamos, hay cosas que ir metiendo a la juguera y no solamente quedarnos, digamos, en el financiamiento, sino que ir al fondo del problema, que en el caso, si se quiere, a grandes rasgos, del progreso de un país tiene que ver con la educación y el debate respecto del modelo, de cómo vamos avanzando a que nuestros niños tengan mejores competencias. Cuando uno ve las pruebas, cierto que la gran mayoría de los chilenos son analfabetos funcionales, o sea, solamente leen, pero no entienden realmente lo que están leyendo. Competencias matemáticas son bastante bajas. Si no nos preocupamos de eso, o sea, el resto de las discusiones dan un poco lo mismo, digamos. O sea, las pensiones van a seguir siendo bajas, los sueldos van a seguir siendo bajos, vamos a seguir siendo un país con poca productividad, y ese tipo de cosas también tenemos que de alguna manera empezar a discutirlas, porque son discusiones de largo plazo, no solamente hagamos del proyecto de ley contingente que se pueda presentar este año, por ejemplo. Sí, y en salud pública ahí hacía varios apuntes también Sofía, lo que va de la mano con la agenda en torno al aborto sin causales, lo que también se ha estado conversando en política de cuidados, que va de la mano también, no solamente desde la perspectiva de salud, sino que además en desarrollo social, en lo que tiene que ver con pensiones, que a su vez también hacía el nexo el presidente. Sí, yo creo que ahí salvo la discusión del aborto en temas de cuidado, yo creo que puede haber mayor capacidad de acuerdo. O sea, recordemos que en su momento incluso el presidente Piñera, al principio de su segundo gobierno, hizo una serie de reformas para generar lo que se llamó, que al final después, bueno, el estallido y la pandemia no permitieron avanzar, que era la red de protección social. Digamos, de alguna manera también coordinar ciertos servicios y generar probablemente una red sustantiva de apoyos para casos cierto complejos. O sea, por ejemplo, cuando uno habla también, si vamos a hablar vamos a entrar en la discusión de aborto, tiene que haber también una postura, digamos, de quienes están en contra de apoyo o cuidados, que hoy día, por ejemplo, en la discusión se ve poco, digamos, también de aquellos que se oponen al proyecto de aborto. Entonces yo creo que son temas que hay que debatir. Yo creo que aquí también no hay que excluir a nadie, digamos, las declaraciones muy desafortunadas de la ministra Orellana de excluir a priori, está bien, quizás querrá excluir a la Iglesia como institución, pero hay muchos creyentes que probablemente también quieren ser parte de una discusión que no necesariamente lo afecte directamente, pero que tiene que ver con lo que consideran bueno y malo. O sea, yo creo que esas personas también tienen que estar involucradas y no excluirlas a priori porque no piensan, digamos, similar a lo que piensa el gobierno. Entonces ese tipo de discusiones me parece que son sanas, que no hay que excluir a nadie, y más cuando son temas tan complejos, digamos, que tienen de algunas implicancias éticas importantes, como el aborto, ¿cierto?, libre. Sofía, te dejo ahí la palabra, cerrar las ideas y también cerrar el panel.
Mira, sobre algunos temas que yo creo que van a ser parte del debate de este año 2025, sobre el cambio al sistema político, yo creo que todavía no hay cierto acuerdo. Me parece que es un debate súper complejo en un año electoral, porque efectivamente estamos hablando que las personas que hoy día son las que hacen las leyes, son las que se van a elegir este año. Entonces es súper complejo desde esa perspectiva decir que uno se autodefina las normas para poder ir a una elección. Entonces ahí hay un elemento que me parece complicado, pero creo que el debate se tiene que dar y hay que ver cómo avanza eso, pero no creo que sea central dentro de la agenda tanto del gobierno ni tampoco del Congreso. Pero sí hay unos elementos que me gustaría destacar y que creo que son importantes que hoy día los tengamos en consideración para lo que viene este 2025. Sí. Lo primero es en términos de inversión, que yo creo que eso es un tema que hoy día nos preocupa a todos, que mejoremos, por supuesto, la economía y que tengamos más inversores extranjeros, que logremos generar. Y ahí hay algunos elementos que van de la mano con lo que se ha propuesto desde el gobierno, que tienen que ver, por ejemplo, con la FIDE, que es esta agencia de financiamiento e inversión, que lo que busca justamente es centralizar y proponer un modelo de inversión que hoy día permita atraer mayor capital extranjero y por supuesto también mejorar la economía. Y otro elemento que también ha sido el de la reforma tributaria, como hoy día nosotros tenemos una carga impositiva mayor a ciertas personas que generalmente apuntamos al 1% que ha señalado el ministro, y eso también ha sido una propuesta que desde el Frente Amplio hemos impulsado siempre, de cómo nosotros subimos la carga impositiva ahí. Eso por un lado, que creo que es importante que lo tengamos en consideración, porque yo sí creo que va a ser parte del debate este año y que también, por supuesto, pensando en quien venga en el 2026, necesitamos mejorar hoy día la economía. Y por otro lado hay un punto que me gustaría tocar que hoy día no está dentro del debate, pero creo que en el año va a ser muy complejo, que tiene que ver con la atención primaria y salud. Hoy día sabemos que por los recortes presupuestarios que se tuvieron que dar y también porque el ministro tuvo que llegar a un acuerdo con la oposición, existieron hartos elementos que quedaron fuera de este debate y que lo que se propuso fue que durante el año se evaluara y usaran fondos de emergencia. Y hoy día la APS yo creo que va a ser un tema que efectivamente lo que tenemos que ver es qué va pasando ahí y de cómo nosotros finalmente vamos a tener que pensar en cómo estos fondos se vuelven a ingresar y a subir finalmente el per cápita, que yo creo que eso es un debate que quedó pendiente en la discusión presupuestaria. Y lo que tenemos que pensar es que finalmente eso es la puerta hacia toda la prevención de enfermedades que finalmente son muy costosas, porque el sistema público abarca una cantidad muy importante de enfermedades de las personas. Entonces, ese elemento me parecía como importante que lo tuviéramos dentro de la conversación, porque creo que este año va a ser clave qué hacemos nosotros en términos de salud y por supuesto de APS, y también con el nuevo, la implementación que va a ser del seguro complementario de FONASA, que me parece que va a ser una muy buena política, porque finalmente va a generar que mucha gente de FONASA pueda tener como este anexo y también poder ir a los sistemas privados y también aportar finalmente a que crezca y mejore el sistema de salud. 9:59. Yo quiero agradecer a Esteban Montaner, Sofía Fuentes, que nos acompañaron el día de hoy en nuestro panel, inaugurando además el 2025 acá en Enlace USACH. Un abrazo a ambos, que estén muy bien. Muchas gracias. Nos reencontramos. Buen 2025. Igualmente.